Una semana más que repasamos en ON 24 y esta es una semana particular porque es, sí, la semana de mayo, la semana que da camino a, en este caso en el año 2018, al viernes 25 de mayo, cuando se conmemora, se celebra y se recuerda la denominada comúnmente Revolución de Mayo. Sí, una revolución que en realidad, dicen algunos historiadores más críticos, poco tuvo de revolución, porque en el fondo y en los hechos lo que se juró fue pleitesía a don Fernando VII, rey español en el exilio, mientras los Bonaparte los iban corriendo a la familia borbona del poder. Y entonces, en ese punto, uno siempre destaca más que la Revolución de Mayo de 1810, lo que fue el 9 de julio de 1816, la independencia argentina, cuando realmente cortamos con los lazos que nos unían con la corona española. Pero, sin embargo, hablamos de Revolución de Mayo. ¿Por qué hablamos de Revolución de Mayo? Porque esa fue la manera en la que se contó la historia. Porque en una época, en la Argentina, ¿sí?, a fines del siglo XIX, se crearon los grandes mitos de la Argentina, los mitos fundantes de la Argentina, esas historias que nos cohesionaban y nos unían. Porque sí, porque como dicen algunos, los argentinos venimos de los barcos y venimos de aquellos inmigrantes pobres de Europa, en gran parte de España, de Italia, del Reino Unido, que tenían para elegir o Estados Unidos o la Argentina para tratar de hacerse, como se decía en ese momento, la América. Porque la Argentina, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ocupó los primeros puestos y en algunos momentos incluso el primer puesto de ingresos per cápita en relación al PBI, porque estábamos por encima de los Estados Unidos, por encima de Australia, en la misma época en la que los mitos fundantes de la Revolución de Mayo, de las gestas liberadoras, de San Martín, de Belgrano y de todos nuestros padres fundadores se instalaron y se crearon y se promocionaron, porque en esa época era la forma en la que se podía juntar larga masa suficiente para amalgamar a unos argentinos que en principio no tenían nada que los cohesionara y nada que los uniera. Y con el paso del tiempo durante el siglo XX y el siglo XXI, fuimos perdiendo los mitos que nos hacían ser argentinos, porque nos acostumbramos en una época al relato kirchnerista y durante 2 años tuvimos cuentos de los malos, cuentos de los que nos perjudican, cuentos de los que nos dañan, y perdimos los buenos cuentos. Porque sí, a ver, no es que los relatos sean malos en sí mismos, sino que lo que importa es cómo se utilizan y cuáles son las historias que narran. Porque esto lo decía el sociólogo norteamericano Anthony Giddens, ¿sí? Nosotros nos vivimos contando cuentos y es imposible que vivamos sin contarnos cuentos. Porque cuando nacemos y somos pequeños, nuestros padres nos dicen que vamos a poder ser cualquier cosa que queramos cuando crezcamos, y luego eso no es cierto. Solo podemos ser aquellas personas cuyas historias nos seguimos contándonos a nosotros mismos y luego hacemos y actuamos ese libreto y ese guión en la realidad, volviéndonos artífices y arquitectos de nuestros propios destinos. Entonces, perdimos los buenos cuentos en Argentina, perdimos esos mitos fundantes, y la semana de la Revolución de Mayo nos tiene que hacer pensar en esas historias que nos unían y en esas historias que nos servían para poder crecer, progresar y ser mejores. Porque sí, hay cuentos que son buenos y nos hacen bien.